Hola, buenas. En el siguiente video les explicaré cómo añadir rendimientos en SyncroPro, además de cómo realizar subdivisiones 3D de objetos. Bueno, primero que todo, para crear estos rendimientos, estas reglas de rendimiento, nos vamos a la pestaña Ventanas y activamos esta opción, Reglas. Nos aparecerá esta nueva pestaña en la que nosotros tenemos que ir llenando nuestro rendimiento, el nombre, rendimiento y la unidad. Vamos a utilizar como ejemplo rendimiento de hormigonado. El rendimiento tiene que ser en unidad por hora. Generalmente en todas las tablas viene al revés, hora, las horas por unidad, pero solamente hay que sacar la inversa y añadir el rendimiento acá. Entonces, a modo de ejemplo, le vamos a colocar que el rendimiento va a ser de 10 unidades, 10 metros cúbicos por hora. Aquí tenemos que añadir la, la unidad, metros cúbicos, y tendríamos nuestro rendimiento. Ahora, nosotros tenemos que, por ejemplo, aquí en hormigón, la losa de fundación, tenemos que cambiar algunas cosas aquí en las propiedades de esta tarea, justo aquí. Por ejemplo, el estado, no, el tipo de avance va a ser físico, ya que va a depender también de una cantidad física de esta tarea. Entonces le cambiamos a físico, el tipo de duración no va a ser fija, ya que esa es la duración fija que le colocaron, pero esta va a depender de la cantidad física, dependiente de cantidad física. Un poco más abajo, aquí tenemos cantidad física, regla de tarea, lo cual nosotros tenemos que seleccionar la regla que hemos creado, hormigón, la unidad de cantidad física, que va a ser los metros cúbicos, y una cantidad física, finalmente. Nosotros le vamos a colocar como ejemplo que hay 1000 metros cúbicos. Entonces, una vez que tenemos ya todo eso, acá vemos cómo se nos cambió la duración de esta actividad, porque le está calculando esta duración en base a la regla de rendimiento que nosotros creamos y a la cantidad física que agregamos también. Ahí tenemos ese ejemplo y se puede hacer con todos los demás. Podemos crear más reglas de rendimiento y en distintas, agregándole a cada una de estas actividades. Ahora, pasando a la subdivisión 3D, tenemos distintos tipos de subdivisión. Para esto nos vamos en 3D, aquí en editar, la sección editar, cliqueamos este icono, lo cual nos representa esta subdivisión 3D. Ahora, tenemos tres distintos tipos de subdivisión: sector, mano alzada y sector de usuario. Primero que todo, para hacer la subdivisión, nosotros acá en la ventana 3D nosotros vamos a indicar cuál va a ser el objeto que necesitamos subdividir. Por ejemplo, va a ser este muro de acá. Aquí, como ven, nos aparece inmediatamente nuestra ventana de subdivisión 3D. Le vamos a elegir primero subdividir por sector. Generalmente aquí el objeto subdividido se va a dividir en plano uniforme. Solamente hay que definir las filas, columnas y capas que se necesitan. Por ejemplo, le vamos a colocar dos capas. No va a ser una capa, o sea, se va a dividir en dos. Y aquí, si podemos ver, se colocó una línea en medio, la que está dividiendo este objeto en dos. Nosotros acá le podemos colocar esta opción y estamos cambiando la división. Ahora es de forma horizontal, delantera, forma vertical. Entonces ahí vemos cómo vamos a tener este como resultado y este otro. O sea, nuestro objeto se va a dividir en dos partes. Si nosotros queremos seguir añadiendo capas, vamos a ver cómo estas líneas moradas ahora son dos.
nos va a dividir en tres partes al añadir una capa más. Finalmente, solamente cerramos, escape, y vamos a ver cómo nuestro objeto se dividió en tres partes iguales. Si queremos deshacer esta división, vamos de nuevo al mismo icono, seleccionamos, seleccionamos las tres partes y ahora le damos seleccionar el objeto subdividido y le colocamos ninguno. Aceptar, y ahora podemos cerrar y volverá a hacer un objeto único. Ahora, las otras formas para subdividir, ya utilizamos sector, hagamos con sector de usuario. Este es lo que se caracteriza, es que el objeto subdividido se va a dividir pero en planos ortogonales no uniformes. O sea, aquí nosotros tenemos la opción de que podemos ir jugando y nosotros moviendo manualmente dónde queremos que queden divididos exactamente nuestro objeto. Como también podemos colocarle proporciones para hacer esta división. Lo primero que debemos hacer, eh, vamos por ejemplo a hacer una capa. Una capa, le colocamos mundo para que sea una división horizontal. Vamos a colocar, sí, una sola capa. Entonces ahí vemos que hay están 50% y 50% las proporciones. Están justo mitad y mitad. Si nosotros le colocáramos 0,6, le damos a aplicar, aquí vemos que la línea se corrió más arriba, entonces esta parte más grande va a representar un 60% y el otro va a ser un 40% restante del total. Entonces esa es una forma para hacerlo con proporciones, como también nosotros podemos manualmente subir o bajar estas líneas para hacer las divisiones. Va a depender solamente de las necesidades que nosotros tengamos. Y finalmente le damos cerrar y el objeto va a quedar subdividido. Y de nuevo, para deshacer lo que hemos hecho, nos vamos a la ventana, cliqueamos estas partes, seleccionamos el objeto subdividido y nos vamos a ninguno y aceptar. Y el objeto volverá a ser uno solo. Ahora tenemos otra forma que es mano alzada, que esta lo que la caracteriza es que estos planos los podemos dividir con polilíneas, ahí a la forma que cada uno necesite. Entonces, para dividir en polilínea, tenemos que sí o sí tener esta opción activada, ajustar a esta cara, le damos, activamos los indicadores, indicador de eje para ir moviendo la figura, el objeto, y cliqueamos la cara en la que queremos hacer esta división con polilínea, clic derecho y creamos polilínea de subdivisión. Entonces ahora nosotros, por ejemplo, vamos a hacer líneas. Ahí tenemos una subdivisión. Si le colocamos cerrar, veremos que nuestro objeto se ha subdividido. Y de nuevo, para deshacer es lo mismo. Seleccionamos las dos partes, seleccionamos el objeto completo, ninguno, y volverá a la normalidad. Ahora también tenemos esta opción de subdividir, pero distintos objetos múltiples. Por ejemplo, vamos a, vamos a filtrar, vamos a filtrar solamente los muros. Entonces vamos a activar, vamos a colocar solo muros, pero muros que sean solo de hormigón. Estos genéricos, muros de 15 centímetros, 20 centímetros. Ya. Entonces estamos visualizando solamente muros
Si nosotros quisiéramos subdividir todos estos objetos 3D al mismo tiempo, por ejemplo por niveles, los tomamos todos, control, y nos vamos a la opción para subdividir. Una vez que la tengamos acá, podríamos nosotros utilizar sector de usuario, ya que este se caracterizaba por subdividir planos no uniformes. Como vemos aquí todos son de distintos tamaños y le hacemos por capas, que sean tres distintas capas, como son cuatro niveles, y podemos ver que estas capas se nos colocaban en otra dirección. Entonces le colocamos mundo y podremos ver que las capas nos está dividiendo de forma horizontal. Entonces aquí nosotros podemos modificar los niveles como los vamos a querer. Y de esta forma finalmente vamos a poder subdividir todos estos muros. De forma que cuando necesitemos hacer la vinculación total del proyecto o calcular cantidades, puede que no sea más fácil. Entonces de esta forma, después solamente bastaría con cerrar y quedará todo totalmente subdividido.